compartiendo la pantalla y yéndonos al ejercicio. Y este va a ser el último que entre por el momento. Ok. En pantalla tenemos el Excel. Me voy a permitir hacer una introducción rápida que va a ser como un repaso de lo que hemos visto hasta acá. Les decía que... Espérenme un segundito. Jovi, por favor, si molesta, saquen la lleguen al otro lado. Ok, ahora sí. Les decía, voy a hacer como un breve repaso de lo que hemos visto hasta acá. Les decía que esta proyección o este modelo de proyección ha sido hecho bajo dos modalidades. Una primera modalidad que tiene 10 años de proyección, para lo cual trabajé la parte de análisis financiero para luego poder hacer la proyección de balance y estado de resultados, ¿sí? Por tanto, para la parte que interesa para este curso, se les presenta un balance y estado de resultados de 2 años reales, podrían ser más, y 10 años históricos. Y debemos hacer una valoración de esta empresa suponiendo que después del 10º año, esta empresa cierra porque ya no tiene autorización para producir, es decir, que esta empresa va a vivir solamente 10 años. A partir del momento en que pretendemos comprar, obviamente. No sabemos acá cuántos años vivió antes. Para eso ustedes han calculado con estas líneas amarillas todos los flujos que hemos desarrollado a lo largo del procedimiento para cálculo de los 4 flujos. Eso significa que hemos partido del UAI, hemos pasado por el cash operativo y se calculan finalmente el free cash flow, el capital cash flow y el CFAC. Y al calcular el CFAC, utilizan el flujo de caja para la deuda. Tarea 1, entonces, calcular los flujos. Tarea 2 es organizar nuestros datos. Y nuestros datos llegaban hasta acá, ¿sí? En este momento, para diferenciar lo que era cálculo, esta más la voy a pintar de verde. Nuestros datos llegaban hasta acá y simplemente los hemos organizado. ¿Por qué? Porque todos están planteados como parte del ejercicio, pues se asume que ustedes ya saben dónde buscarlos. El primer cálculo para realizar es el hallar el valor del equity, que es este, a través del método de Miller y Modigliani, que implica descontar el free cash flow a la tasa pertinente, descontar el escudo fiscal o ahorro fiscal a la tasa pertinente, sumarlos y finalmente restarle la deuda, ¿ya? Así habíamos hallado que el valor de esta empresa, del patrimonio de esta empresa, es de 3.621. Como segundo trabajo, ustedes tenían que validar el desarrollo de todas las fórmulas necesarias para calcular vía cash flow para el accionista, free cash flow y capital cash flow. Para eso, si hemos dicho que los amarillos eran primer trabajo, el segundo trabajo era el cálculo de todo este sector, el tercer trabajo será calcular beta de la deuda y beta apalancada. Y con esos datos calcular CAE, que CAE se vuelve un dato muy importante porque entra en varias de las fórmulas, ¿sí?
Finalmente, 3 pasos adicionales que implican que por un lado nos traemos la tasa apropiada, que en este caso es CAE porque vamos a trabajar con el flujo de caja para el accionista, y nos traemos el flujo y luego todos estos flujos los llevamos a valor presente retrocediendo año por año. De tal manera que en el retroceso llegaremos a 3.621, que es el segundo resultado e iguala con el método de Miller y Moliviano. Para el tercer método, ya en este detalle o en este resumen que estoy haciendo, ya no explico el desarrollo de todo el interior, sino simplemente que lo que ustedes necesitan es calcular el WACC. Y con el WACC calculado se copia o descuentan, si quieren, el free cash flow de cada año, lo van a ir retrocediendo año por año hasta llegar al año 0, que nos da 6.607. A esos 6.607 le restan la deuda y obtenemos por el segundo método los 3.621 de los métodos previos. Por el capital cash flow hacemos exactamente lo mismo, con la única variante que acá el costo de la deuda era 4.32 y aquí era 3.45. ¿Por qué? Porque en este caso estamos utilizando el capital cash flow y necesitamos calcular el WACC-BT. Y la variante del WACC-BT es que en uno de los casos no entra la multiplicación de 1 menos T. Entonces, al igual que en el anterior caso, déjenme ampliar un poquito esto, calculamos el WACC y con ese WACC vamos descontando los flujos, ya no en este caso free cash flow, sino el capital cash flow. Y el capital cash flow lo vamos a ir recorriendo año con año hasta llegar a 6.107, al cual le vamos a restar la deuda y habríamos hallado por el cuarto método el valor de la empresa en 3.621. Creo que quedamos ahí. ¿Me ratifican, por favor? Si alguien me puede confirmar. Bueno, les pregunto. Perdón, ¿sí puedes repetir? Sí, ahí Lisa nos quedamos. Ya, ok. Entonces, también estaría dando, por supuesto. A ver, ¿quién está con un micrófono abierto? Ok, les decía que se supone que para hoy ustedes ya han validado todos estos cálculos que acá los tengo, digamos, marcados, ¿sí? Prácticamente eso es lo que deberían haber validado. Lo que vamos a ver ahora es un complemento en realidad. Y ese complemento nos obliga a pasar a este modelo. ¿Qué debo decirles acerca de este modelo? Al igual que el anterior, este parte de un análisis financiero, con la diferencia de que al pronosticar, en vez de pronosticar 10 años, he pronosticado uno más, un año N, que en este caso es el número 11. ¿Ya? Pero es básicamente la misma técnica, simplemente tiene un año más. Con esa proyección hemos generado balance ya no por 10 años, sino por 11. Y hemos generado igual estado de resultados ya no por 10 años, sino por 11.
Y esa sería la información que ustedes reciben como parte del planteamiento del ejercicio. Les doy los estados financieros proyectados. Con esos estados financieros proyectados, exactamente con la misma lógica que calculamos en el caso proyección BR, calculan el UAI, que si ustedes recuerdan era restarle todos los gastos y sumarle todos los ingresos de la utilidad a la utilidad bruta, pero hasta simplemente antes de los impuestos. Luego calculamos la variación de capital de trabajo, que no era otra cosa que la diferencia de estos dos números, a la cual le estábamos cambiando el número, el signo. Jessica, ahorita estás con tu micrófono abierto. ¿Quién es esta persona que no tiene nombre? Listo. Ok, volvemos. Algo está pasando acá. Entonces, decíamos, a estas diferencias de capital de trabajo le cambiábamos el número, traíamos la depreciación, como no había en el estado de resultados, la traíamos del balance. A las inversiones también las traíamos del balance del activo fijo bruto, ahí está. Y finalmente sumábamos para calcular el cash operativo, calculábamos el impuesto hipotético, hallábamos el free cash flow, luego traíamos el impuesto real, hallábamos el capital cash flow, calculábamos la diferencia de las deudas y para eso hacíamos pasivo financiero de corto plazo y largo plazo menos sus equivalentes del año anterior. Lisa, ¿se calcularía igual que el anterior que hicimos? Exactamente igual, pero aquí quiero hacer énfasis en una cosa. La mecánica, que es lo que les estoy queriendo mostrar, es exactamente igual. O sea, lo que estoy queriendo hacer como conclusión es que la mecánica de cálculo para todas estas columnas es exactamente igual, ¿ya? Pero los valores no necesariamente son iguales y les voy a mostrar ahora. Déjenme terminar esta parte de la explicación. ¿Por qué? Porque acá tenemos amortización de la deuda, tenemos los intereses, que los vamos a traer tal cual lo hicimos ayer, de los gastos financieros, y finalmente, digamos, calcularemos en base al capital cash flow más todo el flujo de la deuda, el CFAC. Hasta ahí, cero diferencia, excepto que estos cálculos también los hemos hecho para una columna más, porque si viéramos, por decir, ¿ya? Este es exactamente igual que este otro. O si viéramos va a ser exactamente igual que este otro. ¿Qué quiero decir? Que todas las fórmulas que se aplican hasta acá en la columna N es simplemente repetir un año más lo que ustedes ya saben. Con eso entendido, quiero que vean algo. Los resultados, déjenme ver acá, van 903, 1051, 1161. Quiero que focalicen su atención en el 2016 al 2018.
903, 1051, 1161. Y fíjense, acá no son los mismos, 903, 1051, 1206. A ver, vamos a hacer así, copiar para comparar. Y acá abajo los vamos a poner. Estos todavía son iguales, por lo que veo. Sí, pegar valores, ¿sí? Pero ya se empiezan a diferenciar. Fíjense bien, aquí ya tengo una diferencia de 1161 a 1206. Y eso pasa ¿por qué? Porque el supuesto de este modelo es que estos flujos van a continuar indefinidamente, ¿ya? Inclusive diríamos que estos flujos van a continuar indefinidamente y creciendo, pero todavía antes de entrar a esa parte lo que quiero plantear es que como estos flujos implican la continuidad del negocio, porque este flujo se tiene que seguir generando por muchos años, hasta el infinito, como quien diría, nuestra maquinaria en algún momento se desgasta y tenemos que reforzar o hacer inversiones. Entonces, fíjense acá, en el activo fijo bruto, podemos empezar acá. En el activo fijo bruto estábamos invirtiendo 10% del activo bruto existente el año pasado, pero aquí hemos subido el nivel de inversiones, hemos hecho como una reinversión para tener para varios años más. Y luego, como hemos hecho un gasto, pues hemos hecho un CAPEX, tengo que necesariamente para poder satisfacer la caja y que no me falte dinero, tengo que poner una deuda adicional. Entonces, a partir de esas variantes, estos números empiezan a diferenciarse ligeramente con los números de la anterior proyección. Pero eso no importa, porque lo que estoy tratando de enseñarles en esta etapa es la mecánica. Y como hemos visto, en todos los casos la mecánica va a seguir siendo la misma. Entonces, paso 1, por tanto, igual que en el anterior caso, genero todos mis flujos, exactamente igual. No esperen que todos los números sean iguales. Si vemos el free cash flow, por ejemplo, el free cash flow del año 2016, déjenme poner acá, aclare los años. Disculpe, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Perdón que le interrumpa, pero en el chat están mandando mensajes de que se me puede ampliar los números un poquito más. Espérame un segundito que está pasando una moto y no te he entendido nada. De nuevo, por favor. Claro, Licen. En el chat están diciendo algunos de mis compañeros que por favor lo agranden un poquito más los números para que sea para que sea más visible. A ver si te entendí, que en el chat te están pidiendo que les deje ingresar. No. El Excel que nos está presentando ahora, así como está ahora, así está bien. O sea, es que no se que lo amplíe, ya, perfecto. Gracias, Liz. Ya. Ok, entonces les decía que la proyección tiene ligeras diferencias, ¿ya? Pero donde se hacen evidentes es, por ejemplo, en el free cash flow. Fíjense, el free cash flow para el año 2017 y el capital cash flow para el año 2018. Nos van a dar cifras negativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este año, si vamos más arriba, producto de lo que les mostré por acá, que era la parte en la que se va preparando la proyección, hemos tomado nueva deuda y ese dinero lo hemos gastado incrementando nuestros activos. Fíjense, de 9 millones a 11 millones, ¿ya?
Por tanto, esta deuda ha representado una modificación en el flujo. Y este año el flujo ha resultado negativo, que si ven en el modelo anterior, el free cash flow nunca es negativo. Todos los años era positivo. Entonces, ¿cuál es la explicación que les estoy haciendo? Que no son exactamente iguales las proyecciones. No es que solamente le añadí un año, sino que también hice algunas modificaciones al centro para que la proyección pueda tener sentido, ¿ya? Pero la mecánica de cálculo, por ejemplo, de este negativo, es exactamente igual como lo hicimos antes. Era el cash operativo menos el impuesto hipotético, ya que si vemos en el caso anterior donde daba positivo, que es el 17, aquí no están anclados los años, es la columna I. Si se fijan, es el impuesto hipotético es igual. Estoy mostrando otra cosa, pero déjenme ver. Acá estábamos tratando de ver el capital cash flow del año 2017 como ejemplo. Era cash flow operativo menos impuesto real. Si vamos acá, en el año 2016, el capital cash flow va a ser exactamente lo mismo, cash flow operativo menos impuesto real. Lo que les quiero decir es que la lógica de cálculo no cambia. Por eso les decía ayer, deben terminar esto, porque hoy ya no les voy a hacer validar nada de lo que ya saben. Es decir, estos datos amarillos ya lo saben calcular y los van a poder reproducir exactamente igual como lo reprodujeron los anteriores. Y en esta clase nos vamos a focalizar en lo que sucede en esta columna N, en la nueva, ¿ya? Entonces, íbamos en el primer paso, se calculan todos los flujos de manera similar. La primera diferencia que surge es que les voy a dar un dato más. Vamos a utilizar como tasa de crecimiento para los años posteriores al 2021 una tasa de 3.5%, que en este momento es un dato, ¿ya? Que lo tengo acá porque lo he anotado varias veces para anotar o para utilizarlo en los diferentes flujos y no confundir. Ok, entonces aquí está, 3,5 va a ser la tasa de crecimiento. Primera novedad, esto no había ayer. ¿Por qué? Porque todo se terminaba acá, ¿sí? Para construir todo lo que viene abajo, ordeno los datos de la misma manera, con un año más, que va a ser repetición de datos. Y calculo KU tal cual lo hice ayer. ¿Sí? Ayer habíamos calculado KU y que nos daba la tasa de 12% fija. Incluso dijimos, ¿qué hubiera pasado si beta era 1,5? Esta tasa hubiera sido 16, pero no es el caso. Ok, ahora, ustedes ya han aprendido a hacer el descuento ayer y hoy le vamos a añadir una variante. Hoy nos vamos a focalizar en estas dos celdas, verde oscuro, que también las tienen así en su texto, y en estas 3 o 4 celdas rosadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo único que va a diferir de todo lo que hay que hacer. La primera cosa es que bajo este supuesto que les decía acá, que estos flujos van a continuar indefinidamente, lo que vamos a suponer ahora, y ahora sí lo vamos a hacer bien, no como lo hice aquí, solo para mostrar que continuaban, vamos a suponer que el free cash flow, por ejemplo, para usarlo ese como explicación, el siguiente año va a ser igual a 1938 por 1 más esta tasa de crecimiento, ¿ya?
Y el siguiente año este flujo va a ser 2076 y el siguiente año 2148 y así sucesivamente hasta donde ustedes quieran hacer, o sea, larguísimo, ¿ya? Va a ir creciendo porque se supone, si quieren, hasta donde les aguante el Excel, hasta donde ya no de más. Y eso es lo que supone la utilización de esta columna. Lo que vamos a calcular acá, en esta celda, que es lo único nuevo hasta ahora, vamos a calcular el valor de todos estos flujos hasta el infinito para traerlos en una sola celda y colocarlos en el año 2011, ¿ya? Y para eso tienen que aplicar esta fórmula. Que esta fórmula la vamos a utilizar para todos los cálculos que vamos a hacer hoy. En realidad hoy solo vamos a aplicar 4 veces, pero la misma fórmula. Fíjense, esta es igual a esta es igual a esta y esta es igual a la que estoy explicando. ¿Cómo se debe interpretar? UCF quiere decir último cash flow, ¿ya? Último cash flow. K, esta K quiere decir tasa apropiada. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la teoría? Les decía que el método de descuento de flujos trata de establecer el valor de las empresas a través del descuento de los flujos, de los cash flows, utilizando la tasa apropiada. Aquí K va a ser la tasa apropiada. Y G, como lo conocen, es el crecimiento, pero les aclaro que este crecimiento que les he puesto como dato, que es esta G, no es el crecimiento que se calcula como ROE por tasa de retención, sino que es un crecimiento más bajo que se utiliza para equipararlo al crecimiento del PIB en el largo plazo. Me explico. Ustedes han visto el ciclo de vida del producto conmigo, no sé si antes lo vieron, que decía, tiene introducción, crecimiento, madurez y declinación. En la introducción a veces los productos o las empresas crecen poco porque están en introducción y se van haciendo conocer empresas y productos. Llega un momento que el crecimiento es alto y normalmente crecen más que el 3,5%, a veces crecen 10%, 12%, 15% de un año a otro. Pero luego ese crecimiento se va estabilizando y poco a poco casi que se congela, empieza a ser muy estable, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que como han visto buen negocio, otros competidores han entrado a disputarse ese mercado y por tanto no pueden absorber solo ustedes todo el crecimiento. Y además, cuando ya han satisfecho la demanda que antes estaba insatisfecha, llega un momento en que solamente la demanda va a crecer más o menos relacionada con el crecimiento del PIB. Por tanto, acá en este ejercicio, si ustedes recuerdan, les expliqué antes, yo estoy asumiendo que esta empresa va a crecer como crezca el PIB. Y acá estoy poniendo que va a crecer exactamente igual que el PIB, que en términos reales puede resultar un poco alto. Normalmente se utiliza 1 o 2%. Raras proyecciones utilizan 3 o 3,50, ¿ya? Pero en este momento este es un dato. Entonces, con eso explicado, ya entienden qué es esta fórmula. ¿Por qué? Último flujo, tasa apropiada, G es crecimiento 3,5%, 1 es una constante y K es esta misma K, o sea, es la misma tasa apropiada. Para cada una de las oportunidades en que utilicemos esta fórmula, ustedes se tienen que preguntar cuál es la tasa apropiada que corresponde a este concepto. Y acá, si ustedes recuerdan, dijimos que
En esta fila vamos a descontar, ahora me voy a la un poco más a la derecha y lo voy a tener que achicar un poquito. Tal vez puedo ocultar estos por un rato para que sean. Ok. Hasta ahí. Si ustedes recuerdan, en el método previo, que es el mismo, después de los flujos, copié el free cash flow y lo desconté, ¿sí? Tanto el free cash flow como el escudo fiscal. Aquí tengo que hacer lo mismo, con la diferencia que voy a introducir el valor de todos estos números futuros en una sola celda. Y esta fórmula que les acabo de explicar es la que se encarga de hacer eso. Fíjense. Último flujo. ¿En qué estoy? Estoy con el free cash flow. Estoy trabajando con el free cash flow. Entonces, último free cash flow. En este caso, mi último free cash flow es el del año 11, el del año N, ¿ya? 1938. Dividido entre M169, que está pintado de rojo, que es la tasa apropiada. ¿Cuál es la tasa apropiada para utilizar el free cash flow con la fórmula de Miller y Modigliani? KU. ¿Cuánto es KU? 12%. Entonces, 12% menos N159, que es la tasa de crecimiento, 3.5. Y el resultado de este numerador dividido entre este denominador, luego lo multiplico por 1 más M169, que es este mismo 12%. Entonces, señores, calculen estos 25 millones, que es lo único nuevo que estamos viendo hoy hasta ahora. Ahí están marcados los números que intervienen. Me avisa el que termine, por favor. Velázquez, vamos a ver qué es el nombre. ¿Por qué no salen? Hoy no salen los nombres, no sé qué pasa, cada día cambia algo acá. Ok, vamos a ver aquí. Ahora sí, Velázquez, estás con los micrófonos cerrados. Ahorita les pongo en pantalla para que se guíen. Ahí va. $1,938 dividido entre 12% menos 3,5%. Y el resultado de esa operación multiplicado por 1 más 1.12, que sería 1 más 0.12. ¿Sí? Hallaron 25.537.06. Sí, Lice. Sí, Lice. Ok, excelente. Entonces, eso es lo único nuevo hasta acá, ¿ya?
¿Por qué? Porque este es el flujo de todos estos otros unidos en una sola celda. Entonces, con una ligera variante de forma, ahora lo que debo hacer es empezar a retroceder este flujo para llevarlo a su valor presente y en el camino ir acumulando con los flujos de cada año, que es lo que hacíamos en el método anterior, exactamente lo mismo. Fíjense, acá voy a, solo que acá los tengo en otro orden nada más. Digo, los 25 millones que acaban de calcular, más cero porque todavía aquí no hay nada, o sea, lo ignoro, sería 25.537 dividido entre 12% menos 3,5%, y eso multiplicado, no, estoy mostrándoles otra cosa, perdón. Esta es la que tengo que mostrar. Es el flujo 25 millones o 25,000 más cero, o sea que es como que no hubiera, sigue siendo 25,000, dividido entre 1 más 0,12, que sería 1,12. Les va a dar 22,800, es lo mismo que hacíamos ayer. Ahora, a este 22,800 lo quiero traer al año anterior. Voy a hacer lo mismo, solo que ahora ya tengo para la suma 22,800 más 1,762 dividido entre 1,12. Me da 21,931. Y aquí empiezo a hacer lo mismo en cada celda. Entonces, ¿qué quiero que hallen? Por favor, hallen, como ya hallaron el 25, hallen al menos estos dos, 21,931 y 22,800. Me dicen cuando terminen, por favor. Y si se fijan esto, aunque uno obviamente no es el ideal, pero si uno quisiera puede hacer con la calculadora más básica. Ni siquiera necesitaríamos calculadora científica. Sí, licenciale. Ok, entonces ya damos, como ya han podido estos, y es lo mismo de ayer, la única variante fue el 25, damos por sobreentendido que van a poder en sus casas, como práctica, llegar hasta los 12. Por tanto, en el caso anterior, todo el free cash flow de 10 años descontado valía 5,865, ¿sí? Este, que ya no es solo de 10 ni de 11 años, en realidad es de muchísimos años más, porque creo que ya no vale repetir, ayer les decía, hicimos un ejemplo con uno de estos flujos simples que pusimos por acá y les mostraba que en la medida en que se van alejando, cuando calcula su valor presente, cada vez es más chiquito. Y los últimos a veces ya no están aportando valor alguno, ¿no? O sea, o están aportando milésimas, centésimas de centavo. Entonces, el free cash flow perpetuo de esta empresa, traído a valor presente, alcanza a 12,324. Ustedes ayer ya aprendieron a calcular el DTKU, que si recuerdan lo calculábamos llevando ese valor que es la multiplicación de D por T por KU, lo llevábamos al siguiente año
hasta el último. Sí, uy, ahí hice no sé qué barbaridad, pero es lo mismo. Lo que pasa es que ya cumplió está siguiendo para atrás, ¿no? Pues déjenme hacer así. Es lo mismo. Y tenemos el DTKU. Ahora tenemos que llevar a valor presente el DTKU, pero vamos a hacer el mismo supuesto. ¿Por qué se va a determinar el DTKU si estos flujos van a seguir? Y voy a seguir teniendo una relación deuda-patrimonio similar a la que tengo ahora, voy a seguir teniendo deuda y por tanto voy a seguir teniendo escudo fiscal. Entonces, este 48 también va a ir volviéndose 48, 20, 48, 50, 49, 51, 60, 70, así hasta el infinito. Para traer a valor presente toda esa serie infinita, vamos a utilizar la misma fórmula anterior. Fíjense bien, con la diferencia que ahora el último flujo ya no es el free cash flow ni el capital cash flow, ahora es el DTKU. Entonces, DTKU, que sería 48.01, dividido entre 0,12 menos 0,035, que sería 350 o 12%. Y eso multiplicado por 1.12, que sería 1 más 0,12. Les tiene que dar 632. Háganlo, por favor. ¿Podría repetir eso, por favor, Lice? ¿Cómo no? A ver, les decía, estamos partiendo del supuesto que así como continúa el free cash flow, también vamos para mantener ese free cash flow se van a proyectar deudas, intereses, o sea, es como que dijéramos, estos estados financieros se van a seguir proyectando indefinidamente, ¿ya? Ya no vamos a llegar solo al año 11, podríamos estar llegando al año 11.000 si quisiéramos. Y todos estos números van a seguir llenos en la pantalla. Para evitarnos ese trabajo, que no tiene mucho sentido por el concepto que cuanto más lejos hacia el futuro menos vale, es que se utiliza esta fórmula resumida. Y por tanto decimos, si el free cash flow va a ser perpetuo, porque de alguna manera lo que estoy diciendo, hasta aquí todo lo de la derecha vale 25 millones, o 25,000 en este caso, y estos 25,000 de aquí a 10 años, trayéndose con los flujos del año 9, 8, 7, lo que fuese, van a llegar a valer 12,000 o 12 millones, porque estén miles. Pero estos escudos fiscales que me generan mi deuda, también van a seguir habiendo, así hasta el infinito. Voy a aplicar la misma lógica, voy a decir, en vez de estar haciendo miles de cálculos, voy a utilizar esta fórmula. Y para eso, las celdas que debo utilizar son las que están marcadas. Último flujo, 48.01, que es mi último DTKU. Para el denominador, 12% menos 350. Hago esa división y el resultado parcial que tenga lo multiplico por 1 más 0,12, es decir, lo multiplico por 1.12. Y eso me tiene que dar 632,50. Ahí les dejo marcado para que hagan. Me avisan cuando termine. O sea, el 48, ¿no? O sea, el de descontar el 48 que les tiene que dar 632. Puede que haya alguna diferencia de decimales, no nos vamos a hacer problema ahorita. Sí, Lice, sí sale. Ok. Entonces, si se fijan,
Y aprovechando, a veces la repetición hace que las cosas se graben. Hasta ahora, lo diferente, en los flujos hemos hecho un año más, porque en los balances me dieron como datos, balance y estado de resultados, un año más. Hemos introducido la variable G, crecimiento. Aquí podríamos hacer para que quede claro que hemos introducido la variable G. ¿Ya? O sea, como G vamos a utilizar 3.5. Acá lo único nuevo ha sido que con esta misma fórmula hemos calculado la perpetuidad en el año 11 del free cash flow. Y ahora nos toca calcular la perpetuidad en el año 11 del DTKU, que es 4801. Entonces, para el cálculo, ¿qué debo hacer? Último flujo, 4801. ¿Cuánto es K? K es la tasa apropiada, que sigue siendo KU en este caso, 12%. ¿Cuánto es G? 3.5. ¿Cuánto es 1 más K? Es 1.12, porque es 1 más 0.12. Resuelvo esa pequeña fórmula y tengo 632,58. Ahora sí. Sí, licenciado. Ok. Como verán, muy poquitas cosas nuevas. Ahora, ¿qué nos toca? Hacer lo que saben. Este 632 lo voy a descontar. ¿Ya? No, todavía, antes de descontar, déjenme, los tengo que sumar. Porque aquí ya estos ya están pues descontados. Sí, estaba bien, tengo que descontar. Este 632 lo voy a llevar hasta el año 0. Pero en el camino de llevarlo al año 0 le voy a ir sumando 52, 57, 50, 61, el que corresponda, que es lo que siempre hemos hecho desde el primer ejercicio, fíjense bien. $632 lo voy a tomar y espérenme, creo que está, ok, me estaba confundiendo con este puntito azul. Déjenme descubrir una celda está oculta. Como les decía ayer, utilizo a veces repetición de algunos datos para validar, ya entonces vamos a utilizar la columna que haga falta. ¿Qué nos muestra? Ahora sí. Ya, estábamos acá, 632. Entonces, este 632 lo voy a recorrer un año inicialmente. ¿Qué debo hacer? 632 más lo que no hay, porque todavía no hay este valor, dividido entre 1 más la tasa apropiada. ¿Cuál es la tasa apropiada? Es la tasa KU. Ahora sí ocultaré todos estos que ya van a incomodar. Los dejo hasta ahí. Ahora sí, fíjense, para retroceder, divido entre 1.12, dicho en sencillo, 632 entre 1.12, porque aquí todavía no hay nada. Y este 632 retrocedido un año se volvió 564. Ahora, este 564 lo tengo que sumar con 52 y retrocederlo. ¿Ya? Veamos qué es lo que hice. Justamente, sumo rojo con azul y lo retrocedo dividiendo entre 1.12, que eso es 1 más 0.12, ¿sí? Y es a partir de ahí
Es exactamente lo que han hecho ayer, sin dificultad. Por eso primero les enseñé el otro método, porque esta parte ya de alguna manera la tienen asimilada. Por tanto, llegando al año 0, todos los escudos fiscales eternos, si vale el término, perpetuos, tienen un valor de 476. Si ustedes recuerdan, el siguiente paso era sumar los verdes, ¿sí? Que ese sería el valor de la empresa con deuda, o sea, sin pagar la deuda. Y para hallar el valor final, lo único que nos quedaba era que al valor con deuda le restemos la deuda, que ya la teníamos calculada. Y eso hacemos para todas las columnas, porque ya habrán visto que como esta nos va a servir como equity para los cálculos posteriores, si solo me quedara haciendo la suma aquí o la resta, y estos no los calculo, se me va a arruinar el ejercicio líneas abajo, ¿ya? Entonces debo, en todos los casos, completar todas las columnas. Ok, tenemos el primer método resuelto y quiero que se fijen una cosa. Por el primer método que no consideraba perpetuidad, esta empresa valía 5.8 millones. Por este método que sí considera perpetuidad, que no es precisamente método, sino que consideramos que esta empresa va a seguir funcionando, porque el método es el mismo. Vale 10 millones, se vale el doble, ¿ya? Eso significa que estas dos celdas están incidiendo en que esta empresa valga el doble. Por eso es muy diferente que una empresa cierre operaciones un año o que se suponga para la modelación que va a funcionar perpetuamente. Por eso esta se llama con valor residual y esta se llama con perpetuidad, ¿ya? Ok, aquí tenemos entonces el valor de la empresa considerando funcionamiento perpetuo. Esta parte ya no la vamos a repetir porque sería exactamente lo mismo que en base a los datos que están en blanco, ayer calculamos beta de deuda y beta apalancada, ¿ya? Ustedes tienen que hacer el cálculo. Como cambia la deuda, van a cambiar algunos valores por acá. Cambia la deuda, cambia la relación deuda-patrimonio, entonces, a ver, si vemos este último, 0, bueno, comparemos 10 con 10, porque este sería el 11, allá no hay 11. Por ejemplo, beta de la deuda es 0.96 y beta apalancada es 1.06. Acá beta apalancada es 1, ¿ya? Beta de deuda sigue igual, pero esta ya cambió. ¿Y eso por qué? Por todo lo que se ha modelado aguas arriba, aquí. Ok. Siguiente paso. Ustedes ya saben, si no hubiera esta columna, si yo por un minuto ocultara esto, ya saben resolver el valor de la empresa por cualquiera de estos tres métodos que siguen, cuando el funcionamiento termine en vez de en 10 años, en 10 años, termina en 10 años. Lo único que vamos a hacer ahora es decir, no señores, esto no termina en 10 años. Estamos suponiendo que esta empresa va a durar cientos de años. ¿Ya? Y para eso hemos añadido N. ¿Qué corresponde hacer acá? Corresponde aplicar la misma fórmula anterior, que ya la estarán aprendiendo de memoria con tanto repetir, pero en este caso, para inicialmente el cash flow para el accionista. Ya es la misma fórmula, voy a achicar un pelo ahí para que entre todo. Es la misma fórmula anterior,
Solo que ahora el último flujo ya no es ni el DTK1 ni el Free Cash Flow, es el cash flow para el accionista. ¿De dónde lo estoy yendo a traer? Del CFAC calculado en las líneas amarillas. Y aprovecho de mostrarles que la línea 161 va a ser G, ¿ya? N161 va a ser G. Entonces, decíamos, último flujo, ya vimos que es cash flow operativo. K, la tasa apropiada, es ahora KE. ¿Sí? Porque la tasa apropiada, que ya saben calcularla, para descontar el flujo de caja para el accionista, es KE. Y KE, ustedes lo calcularon ayer de esta manera. KE es igual a risk free más beta apalancada que multiplica a RM menos risk free. Si se acuerdan, ya lo hicieron, no lo vamos a repetir. Eso lo repetirán ustedes ya en la práctica. Por tanto, acá vamos a copiar antes para poder hacer esta fórmula, digamos, y para hacer el descuento. Antes lo que debimos haber hecho era copiarnos los CAEs de donde los habíamos calculado, ¿no? Ya teniendo esta tasa CAE, ahora sí puedo decir, último flujo, cash flow, vimos, dividido entre tasa apropiada, menos G, que se los había mostrado, menos G, por 1 más la tasa apropiada, la misma fórmula anterior. Entonces, ustedes están en condición de calcular. Calculen el valor perpetuo del cash flow para el accionista en el año N, que sería los 2839. Reproduzcan ese valor, por favor. Me dice el que haya llegado. ¿Nada todavía?
En papel se vería más o menos así, ¿cierto? Como lo estoy poniendo acá. Sería... Sale, Licen. Ok, sería 1.679 dividido entre la diferencia de 0,125752 menos 0,035. Todo eso, el resultado de todo esto, por eso le puse doble paréntesis, multiplicado por 1.12. Entonces, ese cálculo les tiene que dar 20,839. Y si han hallado eso, de aquí en adelante es lo que ya saben. Tengo que retroceder este flujo. Para retroceder este flujo, ¿qué voy a hacer? 20 más 0, que ahorita todavía no hay nada, dividido entre 1.125752. Eso me da 18. Me da 18. Y ese lo empiezo a retroceder, ahora sí ya sumando con el valor de cada año. Este convertido en 18 lo sumo con 1.498 y lo divido entre 1.12. Y así sucesivamente hasta llegar a 9.468. Quiero hacer notar un detalle. Este no me cuadra exactamente 10.315, ¿ya? Y en la investigación del por qué no cuadra, estoy atribuyéndole, porque fíjense el resto, sí van a cuadrar, 10.315, 10.315. Las diferencias se suelen dar por ese tema del apuntar que les decía, que como esto se proyecta muy largo, puede ser que algún detalle nos esté generando una diferencia que se amplifica en estos 20. Ya puede ser que sea un poquito más chica. Por eso es que normalmente los valoradores siempre hacen más de un método, ¿ya? Porque alguno puede tener algún desperfecto, si vale el término. Pero lo importante acá es que veamos que estamos haciendo exactamente lo mismo que en el caso anterior. Las únicas diferencias hasta acá, año 11, crecimiento, perpetuidad de free cash flow, perpetuidad de escudo fiscal, ahora perpetuidad de flujo de caja para el accionista, y ahora nos va a tocar hacer lo mismo acá, porque la única diferencia va a ser... Sí, adelante. Perdón que moleste, pero ¿de dónde salía el 1679? Sí, mira, voy a poner auditoría acá y si nos vamos a traer, lo primero que tengo que traer es el último cash flow, ¿sí? El último flujo. 1600, ¿qué es? Es el CFAC. Como estamos trabajando con el flujo de caja para el accionista, el último flujo es el último CFAC, que es 1679. ¿Ya? Ok. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Obviamente ya no voy a repetir esta explicación de toda esta parte blanca, porque ya la saben. Y lo único que deberíamos hacer es que ustedes calculen ahora el valor de la perpetuidad del free cash flow, pero ojo, ya no descontada con KU como hicimos por acá al principio, porque ya no es para el método de Miller y Modigliani, sino que es para el método del free cash flow utilizando el WACC. Entonces, ¿cómo voy a resolver acá? Hago lo mismo que antes. Voy a ver qué estoy trayendo. Y estoy trayendo el último año, pero del free cash flow. El que hace un momento vimos con la pregunta de su compañera era este. Ahora es el último free cash flow. Que el crecimiento en todos los casos va a ser 3.5. Y hago lo mismo.
Ya no va a ser 1.600, esto lo borraremos ya para no confundir. No me acuerdo cuánto es, pero es el último free cash flow dividido entre la tasa apropiada. Y la tasa apropiada es el WACC que ustedes han aprendido a calcular ayer exactamente. Entonces calculen este 26. Les voy a poner a ver qué hacemos. Voy a ocultar desde acá. Hasta aquí. Entonces, ahí está todo lo que interviene. Último free cash flow, crecimiento, tasa apropiada. Con esas tres variables pueden calcular el valor que está en este momento marcado. Les tiene que dar 26, 121. Sale, Licen. Ok. Una vez que llegan a ese valor, el resto ya es historia, ¿cierto? Ya se deben estar imaginando lo que voy a decir. ¿Qué voy a decir? Este número hay que retrocederlo dividiendo entre 1.1117.945. Justo. Azul, como ahorita este está en cero, es como que no hubiera. Entonces, este 26, al dividirlo entre 1 más 0.11, que sería dividirlo entre 26.121.1179.945, me dice que los 26 del año 11, o del siguiente año si quieren, porque están en moneda del 11 ahora, para llevados al 10 valen 23. Pero para seguir llevándolos a la izquierda los tengo que sumar con los de cada año, que es el proceso que ya conocen. Y llegan a 12.801. Restan la deuda y llegan al mismo valor inicial, 10.315. Y lo último que nos queda es hacer este otro que, si se fijan, se parece pero no es igual. 26.121, 26.138. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el último flujo, vamos a ver, vamos a achicar un poquito. El último flujo, no va a entrar. Déjenme, ya sé qué hacemos. Vamos a ocultar todo este. El último flujo ahora es el capital cash flow, ¿ya? El del año 11. El crecimiento 3,5. Y la tasa apropiada ahora va a ser el WACC-BT. El WACC-BT, que también ya saben calcularlo. Y por tanto, una vez que lleguen a este valor, empieza el retroceso, ¿sí? Y llegan al año 0 con los mismos 12.801. Restan la deuda y tienen los 10.315. Entonces, si esto fuera un trabajo real
de valoración, ¿qué nos quedaría? Hacer un informe, que los informes de valoración suelen ser informes muy gruesos porque no solo se pone el cálculo, se pone, digamos, la historia de la empresa, la descripción del mercado, la información de los competidores, todo lo que hemos investigado en esos 5 pasos, 2 en el pasado, 3 en el futuro, se va volcando a un informe. Y al final del informe ponen ya la determinación de valor, que en este caso diríamos, el valor del equity, es el valor del patrimonio de esta empresa, es 10,000 o 10 millones, como está en millones, 315,470. ¿Ya? Y acá lo podemos corroborar, voy a volver a descubrir todos, porque la generalidad de los métodos nos está indicando eso, ¿cierto? Solo se nos ha desajustado por algún motivo que habrá que investigar más a profundidad qué es lo que le está pasando al del CEFAC, pero tampoco está lejos. Entonces diríamos que 10,315 es el valor de la empresa. Y con esto habríamos agotado el material para el segundo parcial. Si vemos de qué va a ser antes del segundo parcial, ¿qué vamos a hacer? Ustedes necesitan con urgencia, o sea, porque el problema es que con ustedes solo tenemos lunes, martes, miércoles clases. El examen lo tendríamos que dar, yo creo que la siguiente semana. ¿Ya? Podemos organizarnos de la siguiente manera. Vean este calendario. Hoy es 25 y la próxima clase es el día 30. Entonces, entre 26 y 27, ustedes deberían haber reproducido, si todavía no lo han hecho. Bueno, a este no lo han podido hacer porque recién lo hemos visto hoy día. Deberían reproducir desde acá hasta, creo que es hasta acá. Lo mostramos un poco más chiquito para tener idea. ¿Qué sería? La parte amarilla de los flujos, la estructuración de los datos, el cálculo con el método de Miller y Modigliani, y luego el cálculo del CEFAC con el CEFAC y CAE, el cálculo con el Free Cash Flow y el WACC, y el cálculo con el Capital Cash Flow y el WACC-BT. Una vez que ustedes hayan reproducido todas esas cifras, que como verán no tienen ciencia, solo tienen un poquito de orden, el viernes yo les voy a pasar una práctica que inicialmente se las voy a pasar sin respuestas para que ustedes sábado y domingo la desarrollen e intenten desarrollar. El lunes vamos a resolver esa práctica. Les voy a mostrar, así como hemos visto acá, paso a paso, y ustedes van a poder ir viendo qué debieron hacer y van a confirmar si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Eso sería el lunes. El martes les voy a dar para cualquier duda. Y creo que el miércoles podríamos estar en una semana, el miércoles 2, estar dando el examen. Un poquito apretado, creo. Tendríamos que irnos hasta el otro lunes. Si no los voy a... O están bien sí, para... Sí, cierto, les cae un poco apretado. Siguiente lunes, por favor. Le dice. Ya, sería el próximo martes. O sea, en martes, no puedo en lunes porque han visto que la entrega de los exámenes es un caos.
Entonces, tendría que ser el martes 9 de diciembre, ¿ya? No obstante, ojo, no obstante, a partir del martes 2, después de satisfacer cualquier pregunta que ustedes tengan, voy a empezar a avanzar lo que sería para el final. Uy, estamos mal aquí en los días. A ver, martes 8 sería, en diciembre. Volvamos a ubicarnos. Creo que no me fijé que el domingo está acá y no aquí donde habitualmente aparece. Hoy día es miércoles 25 y se acabó esta semana con ustedes. Por tanto, vamos a tener el 30, la resolución del ejercicio. ¿Ya? El primero, preguntas y empiezo el avance. Me tienta el 2, pero ok, que sea si quieren para el 9, no hay problema. Ya, para el 9. El 8, listo. No, el 8, perdón, vuelvo al mismo error, ¿cierto? Sería el martes 8, pero entre lo que me quede de tiempo el martes y el miércoles, voy a empezar a avanzar lo que es para el final. El 8 damos el final y me imagino que, el 8 es el segundo parcial y el final lo vamos a estar dando a finales de diciembre, pienso, ¿ya? Está apretado, está bien apretado. Ok, ¿tienen alguna duda? ¿Ninguna? Tienen harto trabajo, eso sí. Disculpe. Adelante. Quería hacer una preguntita sobre las fórmulas que nos dio este último. ¿Me podría recalcar de qué flujos tenemos que traer para la fórmula? Ya, a ver. Eso es súper importante y súper básico y no necesitas ver la fórmula. Lo que les quiero mostrar, aprovecho de ver acá. ¿Dónde empieza el examen? Ustedes han dado ya examen hasta Goodwill. Ya hasta ahí. El examen empieza acá. Ustedes tienen que saber un poquito esta teoría de que los flujos descontados, o sea, todo lo que está acá, ¿cierto? Lo que hemos hablado para no perder el tiempo. Aquí viene la respuesta, parte de la respuesta a lo que preguntas. Si vas a descontar el free cash flow, ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa que debes usar? El WACC. ¿Y cuál va a ser el último flujo que debes usar? El último free cash flow. Si estás trabajando con el flujo de caja para el accionista, vas a tomar el último CFAC y lo vas a descontar con CAE. Y si estás descontando con Capital Cash Flow, vas a utilizar la tasa WACC y vas a tomar el último Capital Cash Flow. Y algo que no está aquí, para Miller y Modigliani, se utiliza Free Cash Flow con KU. Tienen que saber esto de la diferencia del balance completo contable y el balance financiero. Tienen que saber qué son las NOF. Tienen que conocer este proceso y poder hacerlo. Tienen que conocer el concepto y poder explicar cada uno de los términos que intervienen en la fórmula de CAE, en la de PRM, qué es beta apalancada, beta desapalancada, beta de la deuda,